Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Vida Digital aquí por Radio Ancon. Como cada miércoles a las 8:30 de la mañana, les acompañamos con lo último en tecnología, innovación y cómo estos temas impactan nuestras vidas todos los días. Quiero agradecer como siempre a quienes nos sintonizan a través de su frecuencia en FM, a todo el equipo de cabina de Radio Ancon que hace posible esta transmisión y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan desde las redes sociales, en YouTube y en Spotify. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo y conectándose a través del conocimiento. La inteligencia artificial ya hoy no es solo cosa de películas futuristas o experimentos en laboratorios. Hoy es una herramienta clave y a veces también una amenaza en el mundo de la ciberseguridad. Un nuevo informe de Kaspersky nos reveló cómo la inteligencia artificial está transformando tanto la forma en que nos defendemos de los ciberataques como la forma en que los atacantes nos intentan vulnerar. Para entender mejor ese panorama, nos acompaña el día de hoy Eduardo Chavarro Valle, que es director para Américas del equipo de respuesta a incidentes para Kaspersky, con quien conversamos sobre los hallazgos más importantes de este estudio, los retos para América Latina y cómo las empresas pueden prepararse para una nueva generación de amenazas digitales impulsadas por la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿estamos listos para defendernos de amenazas que han sido creadas por la inteligencia artificial? Hoy en Vida Digital lo vamos a averiguar. Mi primera pregunta, aparte de darte la bienvenida, Eduardo, y las gracias por estar con nosotros el día de hoy, es, ¿cuál ha sido el principal hallazgo de este reporte que ustedes han hecho este año sobre la inteligencia artificial y la ciberdefensa que más te ha sorprendido? Hola Alex, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para ti y para tu audiencia. Bueno, lo que más nos impresiona es que las organizaciones están empezando a habilitar esta nueva tecnología, porque en definitiva es una tecnología, pero sin contemplar los riesgos de simplemente integrarla y empezar a utilizarla. Es adicionar un componente a sus posibilidades tecnológicas, a sus posibilidades de producción, que los va a apoyar sin lugar a dudas, porque la inteligencia artificial está aquí para apoyar, pero que desafortunadamente si no se evalúa correctamente cómo se está integrando dentro de las organizaciones, dentro de los procesos, dentro de los planes de trabajo, podemos terminar divulgando información de forma inconsciente, podemos terminar entregándole datos a un tercero que no sabemos cómo los va a manejar o que no entendemos su política de manejo de datos y que posiblemente más adelante se convierta en una filtración de datos inconsciente que yo terminé dándoselas al sistema porque le di estos datos para pedirle una ayuda para que me generara un reporte, para que me diera unas recomendaciones, pero que él las está tomando, se está apropiando de ellas y puede utilizarlas en respuesta a preguntas desde otras regiones, desde otras organizaciones, para entregar esos datos. Ahora, en ese sentido, y tú también, habiendo estado en este campo de ciberseguridad por mucho tiempo, no es la primera vez que las empresas en general implementan una tecnología sin realmente ver todos los pros y contras, todos los retos y las dificultades en su implementación, los cuidados que se deben tener. O sea, me recuerda mucho, y me dirás si es así, similar en tu perspectiva a cuando, sobre todo desde principios de siglo, las empresas dicen, bueno, yo estoy bien, yo tengo firewall, yo tengo antivirus y yo hago backup, así que nada me puede pasar. Ya, ¿Es toda mi algo seguridad similar? está cubierta. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, así como lo planteas, asumían que la seguridad estaba cubierta porque tenían esos tres elementos que son dentro de una pirámide, son la base, pero que no son el todo. No se tienen en cuenta modelos regulatorios, no se tienen en cuenta evaluaciones de riesgo, no se hace un análisis de impacto al negocio. Simplemente se asume que es tecnología que va a favorecer los procesos, pero no se tiene en cuenta eh, cómo puede utilizar esa información, esta tecnología, a quién se la estoy entregando y en qué condiciones. Si me permites, hace unos meses estuve apoyando a una organización a atender un incidente. Esta organización me entregó un reporte que me llamó muchísimo la atención porque el reporte estaba muy bien hecho. ¿Sí? Básicamente cogieron sus logs de una actividad de red y hicieron un resumen de lo que podría ser malicioso y posiblemente en dónde se estaba originando esta actividad. Yo les dije, vaya, tienen una herramienta buenísima, ¿cómo lo están haciendo? Y esta persona me dice, no, yo lo subí a ChatGPT, subí todos mis logs
¿sí? Un número inmenso de logs, se lo entregué a ChatGPT y él me dio ese reporte. Yo le dije, ¿y qué logs le diste? Porque hasta donde yo sé le debiste haber dado nombres de usuario, las direcciones IP internas de tu sistema, los nombres de tu sistema, las tecnologías que adoptas. Y él me decía, sí, pero eso no importa. Entonces, mira la respuesta, ¿sí? O sea, no entienden. Creen que la información confidencial es solamente la que corresponde a sus clientes, pero no entienden la confidencialidad de todos sus activos internos. Y eso es clave, eso es importante reconocerlo. Digo, no es que está totalmente fuera del alcance de una empresa mediana o pequeña relativamente llegando a mediana, el de pronto montar un clúster quizás con un modelo un poco más pequeño, basado en expertos de inteligencia artificial, pero no es lo primero que se le ocurre a las personas, sino que van y se lo pegan al ChatGPT y váyase a ver qué hace Sam Altman y su equipo con esos datos, o digamos que no es ellos, ellos también pueden ser objeto de algún tipo de ataque o de algún tipo de situación de ataque a la línea, a la cadena de suministro que lo podría poner en peligro. Entonces la gente lamentablemente no toma eso en cuenta. Y tú mencionaste un punto que me parece sumamente interesante, sobre todo por la situación particular que tiene Kaspersky en este momento. Sorry que me ponga medio político, pero tú hablaste del tema regulatorio y, por ejemplo, los que estamos en temas de seguridad, sabemos que, por ejemplo, el Instituto de Estándares Nacionales, etcétera, el NIST en Estados Unidos, en su primera versión tenía una serie de marcos que tienen conceptualmente hablando temas de protección, de defensa, de resiliencia, de respaldo y demás, como una especie de ciclo de seguridad el cual muchas empresas, incluidas Kaspersky y muchas otras empresas también que no solo compiten, sino que también son socios de negocios de Kaspersky en el tema de ciberseguridad, participan de esto porque es un estándar adecuado y que cubre en su mayoría todos los diferentes aspectos de la seguridad, que no es una píldora mágica que tú te tomas y se corrigen todos los problemas, sino todo un ciclo que tú sigues y te mantienes en una constante mejora y una constante vigilancia. Pero en su segunda versión han introducido conceptos como empresas que están asociadas a gobiernos que no nos caen bien o lo que fuera, etcétera. ¿Cómo se han visto ustedes por lo menos afectados en el sentido de que yo sé que Kaspersky coopera y colabora con incluso con competidores en compartir, en diseminar, en difundir y en trabajar analizando información sobre ciberataques, sobre ransomware, sobre nuevas tecnologías? ¿Cómo se han visto ustedes, sobre todo en el tema de de no poder contar con el apoyo o el poder apoyar a empresas que de pronto por diferentes motivos están, también instituciones del gobierno, están maniatadas por este tipo de estándares excluyentes? Bueno, tocas varios puntos allí. Ujú, El tema de los estándares es fundamental. Realmente es una línea base para que todos, a partir de ella, empecemos a construir y a dinamizar nuestras estrategias de seguridad. Claramente, para Kaspersky, el objetivo fundamental es ayudar a proteger. Y cuando aparecen estas restricciones en las cuales te dicen, mira, protégete, pero adicionalmente ten en cuenta, y una serie de parágrafos allí que dicen que ujú. no deberías, no te recomendamos, no hagas. Entonces, es bastante complicado, sin embargo, no nos saca de la estrategia, nos saca de la estrategia en organizaciones que en definitiva no tienen una visión de 180 o 360, sino que son muy directos y lo ejecutan tal cual se lo están recomendando. Entonces, esto está impactando a Kaspersky, pero si lo vemos más amplio, recientemente con los cambios que ha tenido NIST, ahora estamos hablando de que el CVE, que es la base de ese score y de ese estándar en el que decimos, hey, hay que hacer actualizaciones porque tienes este riesgo en este producto, ahora también está maniatada esta misma CVE porque ya no tienen recursos, porque no hay financiamiento. Entonces ahora tenemos la CBE de Europa y seguramente vamos a tener la CBE de Latinoamérica. Entonces mira que lo que nace como un estándar y una propuesta para que todos se protejan, por esos cambios gubernamentales, por esas estrategias políticas, terminan impactando no solamente a organizaciones como la nuestra, sino a todas las compañías que dependen de ese estándar para entender
cuáles ajustes, en qué momento y en qué condiciones deben aplicarlo, ¿sí? Entonces ahora lo que para todos era un elemento común, que era el CVE, pues ahora tenemos que empezar a entender, ok, ¿qué dice la CVE de Europa? ¿Qué va a decir la de Asia? ¿Qué va a decir la de América? ¿Por qué no volvemos a estandarizar? Y eso demuestra que lo que nació como una construcción colaborativa de comunidad para ayudar a las organizaciones definitivamente no era abierta, estaba cerrada, no habíamos visto que estaba maniatada, pero ya lo estamos viendo. Entonces, el hecho de que se generen estos baneos o estas restricciones para organizaciones por su ubicación geográfica, por detalles políticos, ahora está teniendo un alcance mucho más grande porque lo que nos ayudaba y nos permitía definir las estrategias de ciberseguridad, lo tenemos que empezar a manejar de una forma distinta porque la base con la que nació se está viendo afectada y está impactando a nivel global. Ahora, volviendo al tema de inteligencia artificial, porque nos fuimos un poquito por el tema geopolítico, yo quería, viendo el informe, una de las cosas, uno de los hallazgos es que las empresas tienen una confianza elevada en la inteligencia artificial y como tú mencionaste, no pareciera estar bien fundamentada esa confianza elevada, no porque la tecnología sea mala, sino por la forma en que se está utilizando. ¿Cómo están ustedes como Kaspersky no solo aplicando la tecnología de la inteligencia artificial en sus propias soluciones de seguridad, sino también en educar tanto a ese usuario final, que es el que está protegiéndose con estas tecnologías, sino también en el ecosistema de partners que ustedes manejan y que su tarea es protegerse y proteger a esos clientes que manejan? Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando del buzzword, del boom del momento, Ujú. porque se socializó para que cualquiera lo pudiera utilizar. Realmente ese es el concepto actual, pero es un concepto de los 60, donde se empieza a evolucionar, donde depende, por supuesto, de las capacidades de procesamiento. Entonces, Kaspersky involucra elementos de inteligencia artificial desde hace más de 20 años. ¿Sí? Pero eran elementos que hacían que la tecnología aplicar a tecnología para enfrentarse a otros elementos tecnológicos, ¿sí? Tecnología utilizando esa inteligencia para detectar cuáles piezas realmente eran maliciosas, estaban teniendo malos comportamientos. Entonces, mira que el humano tenía muy poca intervención allí. Al momento de hoy, el humano lo que quiere es tener mucha intervención. Él asume que aparece la inteligencia artificial porque puede hablarle al computador y puede pedirle cosas. La inteligencia, ese es un modelo nuevo, fabuloso, realmente es fabuloso, pero no es 100% certero. Entonces, ese elemento de confianza que empiezan a tener las organizaciones porque entiende que el computador, que la máquina le está resolviendo inquietudes y que se las está escribiendo tal cual las siente y las asume y puede cometer errores de ortografía y ese va a ser capaz de responderle porque no le interesan los errores y porque va a saber interpretarlos. Entonces es lo que ha generado el momento actual de la inteligencia artificial basado pues, en estos prompts. ¿Cómo nosotros estamos usando o ayudando a las organizaciones y a nuestros partners, por supuesto, a aprovechar, ¿sí? A no excluirlo porque realmente es una herramienta fundamental, es muy valiosa y que está acelerando el desarrollo de muchas compañías hoy en día. Les estamos ayudando a entender los riesgos, a interpretarlos, a determinar que a pesar de que tenga altísimas bondades, el solo hecho de conectar a la API de cualquier proveedor de inteligencia artificial, no significa que venga con seguridad por defecto y es algo que hemos hecho desde todos los conceptos de tecnología que hemos visto en los últimos años. Los temas de blockchain, los temas de criptografía, los temas cuánticos, etcétera, de por sí son elementos funcionales, pero que no vienen con seguridad por defecto. Y que así como yo me planteé una organización que dependía de tecnología y en la cual yo tenía que evaluar qué elementos tecnológicos iba a habilitar para proteger qué y en qué condiciones, pues ahora llega un elemento adicional que yo no puedo simplemente conectarlo y desentenderme de todo el trabajo que había hecho en términos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a poner algo nuevo, debe cumplir esos requerimientos que le estaba pidiendo al sistema operativo, que le estaba pidiendo a los elementos de red, que le estaba pidiendo a los elementos de nube. ¿Sí? Porque simplemente vengo y lo conecto y empiezo a trabajar con él y a entregar la información y a recibir y a asumir que todo lo que está pasando ahí
es productivo, pero además seguro. No es así. Hay que hacer esa evaluación correctamente y en eso hemos apoyado a muchas organizaciones. Además, contamos con un equipo dedicado exclusivamente a hacer análisis y pruebas de seguridad a todos esos componentes de inteligencia artificial que están al alcance de cualquiera para encontrar riesgos, para generar estrategias de protección basadas en nuestros controles de seguridad que les den las garantías que si llegan a conectarlo inmediatamente, el control de seguridad le va a decir, ok, aquí hay una situación que es relevante, que debes tener presente y que debes manejar y gestionar. No es solo conectar, sino es conectar, evaluar y a partir de ello decidir qué le vas a entregar y en qué condiciones. Ahora, el informe también menciona que la inteligencia artificial está potenciando las amenazas que se dan en nuestra región. Ustedes como centro de respuesta a incidentes, ¿qué tipos de ataques nuevos están viendo como resultado de la aplicación de este tipo de tecnologías? ¿Y ven ustedes como una posibilidad futura, cercana, que lleguemos a ver ataques 100% autónomos impulsados por inteligencia artificial? Bueno, digamos que el principal riesgo actualmente es el deepfake, el uso de imágenes, video, audio, en el cual suplantan a las personas y que gracias a la inteligencia artificial se puede hacer a muy bajo, a mínimo costo, y es casi que perfecto, es capaz de suplantar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de mensaje. Nosotros internamente sufrimos un ataque deepfake. Algunos de nuestros ejecutivos en América recibieron el supuesto llamado del director general, del CEO de la compañía, para solicitar una serie de transferencias. Utilizaron su voz, suplantaron un perfil en redes sociales para hacer todo el ataque. Entonces, eh, ya está al alcance la tecnología, pues, de todos. ¿Qué estamos viendo recientemente? Mucho phishing, muchas estrategias tradicionales, pero que básicamente aprovechan la inteligencia artificial para generar nuevos esquemas, nuevas plantillas de ataque y realmente la inteligencia artificial, a partir de todo ese conocimiento que concibe desde el Internet y desde múltiples fuentes, entrega nuevas estrategias que incluso para los atacantes son tan novedosas y tan eficientes que saben que va a tener mucho éxito. A mi modo de ver, no es cercano, tal vez es muy lejano el hecho de que sea completamente automatizado o basado en inteligencia artificial el ataque, porque lo que sí podemos notar es que gracias a la conciencia que tienen algunos proveedores de los servicios de inteligencia artificial, en la cual ponen algunos mensajes que indican generado con inteligencia artificial o este tipo de frases, los atacantes asumieron un rol en el cual le entregaban a la inteligencia artificial la construcción del mensaje para phishing, por ejemplo, y cuando uno iba a revisar el phishing, el cuerpo estaba muy bien desarrollado, el tema realmente era válido, alguien podía caer, pero abajo decía, si quieres más información respecto a esto, te puedo ayudar a elaborarla. Entonces, la respuesta final, como se hicieron perezosos, se confiaron completamente en que la inteligencia artificial hacía todo, ni siquiera revisan lo que venía allí, o el preámbulo del mensaje en el que te dice, hola Eduardo, claro que sí, te puedo ayudar a resolver esto. Lo dejaban tal cual, entonces uno veía el cuerpo, el mensaje estaba muy bien hecho, pero claramente al preámbulo o al final se daba cuenta que no habían hecho completamente su trabajo los atacantes. Entonces, mira que automáticamente no lo van a hacer solos. Necesitan también que el atacante se tome el trabajo de verificar qué es lo que está enviando o de eliminar esas partes que claramente van a hacer notar que se está utilizando una tecnología de apoyo para construir ese ataque. Bueno, lo que nos sirve de consuelo es que aquí en Panamá recientemente hubo una intervención en la Asamblea donde un diputado también empezó a leer la ley y demás, y después de que si quieres algo más también te puedo seguir ayudando. Y no es la primera vez y a cualquiera le puede pasar que, bueno, cometió ese error por confiarse demasiado en la herramienta. Y sí, por lo menos, todos estos temas hay que revisarlos bien, tanto en la defensa como en el ataque, porque definitivamente nos puede sorprender. Ahora, hablando de sorprender, ¿qué tecnologías emergentes ven ustedes que pudieran servir para complementar junto con la inteligencia artificial en la defensa de los
de nuestro software, nuestro hardware, a veces hasta nuestros dispositivos de la casa y demás en los próximos años. Bueno, en términos de protección, lo que nosotros, y yo creo que muchas organizaciones plantean ahora es la observabilidad, Ujú, ¿sí? Es recibir información de múltiples fuentes. Las estrategias de seguridad basadas en actividad maliciosa, perdón, en malware, se acabaron, ¿sí? Ya los atacantes no vienen con malware, simulan ser tus administradores, simulan ser un sistema dentro de tu red, instalan aplicaciones legítimas. Entonces, ese concepto de que el atacante va a venir y va a poner un malware y ahí lo voy a anotar, realmente son muy pocos los que cometen ese error. La gran mayoría, como decía, suplantación y ser lo más invisibles posibles. Y en ese momento lo que necesitamos es observabilidad, saber qué sucede en la red, saber qué sucede en los sistemas. Por eso estamos planteando ahora temas de detección y respuesta extendida, ¿sí? Los temas de SIEM, pero integrados correctamente, eso, una serie de conceptos en los cuales yo tengo de forma centralizada una oportunidad de enviar una tarea para que se resuelva una inquietud, pero adicionalmente necesito elementos que me entreguen esa información y me digan, aquí está pasando algo que es sospechoso, ¿listo? Pero un aporte altísimo de analistas, de especialistas de seres humanos en el verificar que realmente eso sea una amenaza, sea un riesgo y tomar las medidas apropiadas. Hace algunos años nosotros recibimos de una entidad financiera muy grande en América un mensaje un viernes en la noche que nos decía, alguien acaba de conectar un equipo nunca antes visto y se está sincronizando con el controlador de dominio. El MDR me llama a mí y me dice, contacta a esa empresa porque eso puede ser alguien que compró un equipo o puede ser un atacante que acaba de llegar. Entonces, ¿cómo discriminas eso? Y desde mi alcance, yo lo volví a revisar, validé y dije, sí, es un equipo nuevo, nunca ha estado aquí. Sí, se está sincronizando con el controlador de dominio. Así actúa un actor de ransomware. La decisión de aislarlo no la puedo tomar yo porque yo no conozco su empresa. Hay que involucrar a esta organización que venga, entienda lo que está pasando allí, entienda el riesgo y me apoye a entender si definitivamente es malo o es bueno. Entonces, a eso nos vamos a enfrentar hacia el futuro. Ese tipo de cosas son las que están sucediendo y de forma autónoma, los controles de seguridad, créeme que llegará un momento en el que no van a ser capaces de discriminar. Van a sacar una alerta y te van a decir, algo raro pasa aquí, toma medidas. Y ahí es donde debemos actuar. no, lo que me dices me suena a algo que ya yo había visto hace 3 4 años en una empresa donde ellos no habían notado que aproximadamente 3 veces por minuto había un intento de sincronizar un controlador de dominio no autorizado y que tenía mucho tiempo de estarlo intentando hacer. Eventualmente lo iba a lograr. Y la razón por la cual no lo habían detectado era porque como lo estaba haciendo solo 3 veces por minuto y no más, no estaba No, pasando superaba el límite. exacto. Entonces estaba pasando por debajo del radar y no lo habían detectado. Y fue interesante porque la misma persona de seguridad estaba ahí en la reunión y después de haber llenado todas las casillas de yo tengo antivirus, yo tengo respaldo, yo tengo backup, yo tengo firewall, no se habían dado cuenta que tenían equipos dentro de la red que estaban socavando la seguridad de esa manera. Y probablemente no se hubieran dado cuenta hasta que ya el ataque y el movimiento lateral se hubiera dado. Ahora, esto, como hemos visto, no se resuelve con firewall, con backup, se resuelve con educación. De hecho, el estudio enfatiza que la tecnología no es suficiente. Cuéntame acerca del papel de la educación y la preparación en la organización para que no solamente el personal de ciberseguridad, ni tampoco solamente el de infraestructura o el de programación, sino que también toda la junta directiva esté consciente de los temas importantes de ciberseguridad. ¿Cómo ven ustedes ese papel y cómo están ayudando ustedes a poderlo cumplir? Claro que sí. El tema de awareness, de concientización, es clave. El problema es que el awareness también se convirtió en un control de seguridad en el que haces un par de cursos y te chequeas. Tú lo dijiste bien, tengo el check, entonces ya está bien.
¿vale? Desafortunadamente, solamente leer no es suficiente. Hay que enfrentarse, hay que entender a qué nos estamos enfrentando y hay que generar una estrategia que los involucre a todos. Tú planteas ahora ejecutivos, el personal, los desarrolladores, el personal de seguridad, pero hay muchísimas otras áreas y a todos nos puedo llegar con el mismo mensaje porque no lo van a interpretar apropiadamente. Un ejemplo sencillo es a nivel ejecutivo. Los ejecutivos están o estaban, porque han cambiado muchísimo afortunadamente, acostumbrados a que ellos eran los dueños de la organización y podían evadir cualquier control de seguridad. Entonces, si había determinadas zonas que no tenían acceso a Internet, él necesitaba llegar a esa zona y tener acceso completo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas claramente demostraban que no estaban ajustados a la estrategia de seguridad, pero afortunadamente ha cambiado, ¿sí? Se han integrado mucho más, han entendido que el hecho de que ellos no estén relacionados con la información, pero que hacen parte de la organización y tienen unos accesos clave, los convierte en blancos y los atacantes van a llegar a ellos. Entonces, esa formación, la evaluación sobre esa formación, es decir, yo te enseño, pero después pruebo qué entendiste y si eh, recibiste correctamente esa información y la vas a aplicar, entonces tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Hacemos unas pruebas de seguridad interna, unos posibles phishing, todo aquello que le he enseñado lo empiezo a probar y empiezo a verificar cómo actúa. Y el tema de cómo actuar es clave porque al principio nos decían, si no viene para ti o si viene con un adjunto malicioso, bórralo. ¿Y qué hace eso? Eso hace que simplemente perdamos observabilidad, que los departamentos de seguridad no lo noten, que hay un grupo de personas que están siendo blanco de un ataque. Entonces ahora les decimos, no, no lo borres, repórtaselo a los equipos correspondientes que ellos van a investigar y posterior a esto sí elimínalo porque no tiene nada que ver contigo. Ujú. Entonces ahí ya es mucho más eficiente porque los equipos de seguridad pueden empezar a determinar, ok, ¿qué tipo de ataque estoy recibiendo? ¿Por qué le llegó si yo tengo controles de seguridad? ¿Cómo fue que consiguió evadirlos si no debería haber llegado tal vez a su buzón de correo o no debería haber llegado por su servicio de mensajería? Y así se empiezan a mejorar las condiciones, a hacer los ajustes necesarios. Entonces es más importante el reporte y después eliminar que simplemente eliminar y dar por hecho que tengo el conocimiento y que eliminé completamente esa amenaza. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros estos hallazgos tan relevantes de este informe. Para los que lo quieran leer, va a estar en una nota en la página web vidadigital.com.pa y también en el sitio web de Kaspersky Latinoamericano. Claramente, el futuro de la ciberseguridad ya no se trata solo de software, de firewalls, de respaldo, sino de cómo entendemos y cómo aplicamos tecnologías como la inteligencia artificial en un contexto cada vez más dinámico y riesgoso. Para los que quieran profundizar más, también pueden leer el informe en el blog de Kaspersky, que está disponible en español y en inglés. Así que no se lo pierdan, el informe está muy, muy interesante y tiene hallazgos también que vale la pena estudiar. Esperamos tener a Eduardo y al resto del equipo de Kaspersky próximamente por acá por Vida Digital para discutir nuevos informes y nuevas tecnologías tan pronto como puedan. Quiero darle nuevamente las gracias también al equipo de Radio Ancon por llevarnos a sus hogares a través de las frecuencias de FM de Radio Ancon y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en las redes sociales, en Spotify y en YouTube. Nos vemos la próxima semana aquí en Vida Digital. Muchísimas gracias nuevamente, Eduardo Chavarro de Kaspersky. Placer. Gracias.